Hola estudiantes, buenas tardes. Bueno, esta pequeña clase la hice pensando en quienes no pudieron asistir a nuestro segundo encuentro de esta semana y por otro lado para quienes, habiendo asistido, le quedaron algunas dudas sobre lo que estuvimos hablando. Espero que les ayude para hacer las actividades que inician la unidad 2 y el momento de leer los textos y ver los videos les aclare algunas cosas. Entonces, la idea es empezar con dos conceptos que inauguran la unidad 2 y que son la situación social y el contexto. Que son dos conceptos que están muy relacionados, pero los dividí porque me pareció adecuado dividirlos para que eh, no generar complicaciones al momento de- de leerlos, de abordarlos. Eh, Empecemos con el primero, eh, la situación social. La situación social es un concepto que implica la idea fundamental de interacción entre personas, ¿sí? De personas que están comunicándose, interrelacionándose entre sí. Por eso la imagen de un señor con un perro, ¿sí? Imagínense que ahí no hay interacción social, por más cariño que le tenemos al perro, es un ser humano. O piensen en un ejemplo de un señor que está leyendo el diario durante el desayuno. Ahí tampoco hay interacción. O una persona que se está bañando o preparando la comida. Ahí no hay interacción con el otro, con los demás. Entonces lo fundamental de la situación social es que hay interacción con otras personas. Y por otro lado, es importante destacarlo, es que es un momento en el tiempo, que en realidad tiene que ver con lo que uno quiere investigar. Ahí los voy a hacer recordar lo que vieron en la actividad 4 respecto a los pasos en el proceso de investigación, en sociología o en ciencias sociales en general. Y el primero era definir un problema. Entonces, según el problema que uno quiera definir, es lo que voy a estudiar y es lo que voy a recortar. Por ejemplo, si quiero ver cómo, bueno, retrotraigámonos al 2019, ¿no? Donde estábamos todos en un colegio, los profesores y los alumnos en el aula. Pensemos que uno está interesado en ver cómo se relacionan los alumnos en el aula y los alumnos con el profesor. Entonces, lo que uno va a estudiar es la situación social en el aula. O sea, y esa situación está recortada a un momento en el tiempo, que puede ser una hora de, no sé, clase de matemática o clase de sociología, o puede ser, no sé, 20 minutos que se recreó en el aula. Entonces depende de lo que uno quiere estudiar. Por eso se dice que la situación social es un momento en el tiempo, es como una foto. Ahora, la situación social tiene componentes. Y acá es por ahí con lo que entramos con un poco más cuestiones abstractas. Por un lado, los componentes materiales, concretos, tangibles, ¿sí? Son todos sinónimos que están significando lo mismo. Y por otro lado, componentes inmateriales, no concretos, intangibles, son también todos sinónimos que significan lo mismo. Respecto a los componentes materiales, bueno, es aquello que ustedes pueden tocar, que es palpable, que está ahí. Y lo primero que son las personas que interactúan, por supuesto. Lo segundo es el ambiente donde esas personas están interactuando, que está compuesto por objetos y por un espacio físico que lo rodea. Ahora, pasamos a los componentes inmateriales, que ahí son por ahí un poco más complejos, pero que están en toda situación social. El primero de ellos son las acciones, o sea, lo que las personas están haciendo en esa situación. Piensen en esto, ustedes me están viendo a mí hablar ahora, pero no ven salir las letras, las palabras. Están viendo la acción mía de hablar, pero esa acción no es tangible, no la pueden tocar, es una acción.
El otro componente son las relaciones que se establecen entre las personas en esa interacción, que pueden ser de distintos tipos, de parentesco, de jerarquía, amorosa, familiares, de amistad. Ustedes piensen, imagínense por un momento que están en una entrevista de trabajo, frente a un entrevistador que va a ser posiblemente su jefe. ¿Ustedes se comportan, se relacionan de la misma manera con él que lo harían con un amigo? Seguramente no. Bueno, no porque, y porque ustedes dependen del jefe para que los contrate, ¿sí? Para que los acepte, que le guste lo que ustedes le dijeron en la entrevista. Entonces ahí hay una relación jerárquica, ¿sí? Donde uno depende del otro. En una amistad no hay una relación jerárquica, somos iguales. Eso, esa forma en que la gente se relaciona en una situación, está, uno lo percibe, uno lo ve, uno se da cuenta cuando hay una relación de jerarquía, una relación de amistad, una relación amorosa, por cómo la gente se comporta, pero eso no se puede tocar. No, por eso es algo que no es material. Y el último aspecto, ¿sí? El último componente de una situación social es el contexto, que es sobre lo que profundiza el siguiente texto y con lo que voy a seguir ahora. El contexto es todo aquello que rodea a una situación social e influye en ella. ¿Y por qué influye? Bueno, porque posibilita que esa situación se dé, pero también la limita y le da determinadas características. El contexto es como una burbuja que rodea una situación, porque ustedes piensen, la situación del aula, ¿no? Estábamos hablando del profesor, los alumnos, el aula, pero esa aula no está en el aire, está dentro de un colegio, y ese colegio está en un barrio. Y eso uno no lo ve en ese momento, pero está atravesando esta situación en la que nosotros estamos. Es decir, que todas las actividades humanas, las conductas, las formas en que nos relacionamos con nosotros, se producen en un lugar determinado, en un momento determinado y bajo unas condiciones sociales determinadas. Entonces, el contexto tiene tres aspectos, a su vez, que si bien están unidos, están interrelacionados, para estudiarlos uno los puede diferenciar. El primero de ellos es el lugar, o lo que se llaman factores espaciales. Es decir, volvemos a la situación del aula. El aula no está sola, está dentro de un colegio que tiene características particulares, que está dentro de un barrio que tiene características particulares. Y ese barrio también está dentro de una provincia y dentro de una sociedad. El segundo aspecto es el momento, en el momento en que se produce esa situación, o los factores temporales, como se les llama. Y el tercer aspecto, muy importante también, son las condiciones sociales en que se produce. Es decir, la sociedad donde está inmersa esa situación que se produce. A ver, no es lo mismo el aprendizaje, pónganle, en un colegio, en el conurbano bonaerense, en una escuela pública, que tal vez en una escuela privada, porque tal vez el trato sea diferente. No es lo mismo un colegio para adultos que un colegio primario. Las relaciones que se establecen entre las personas son iguales. Yo ahí en el colegio de adultos yo no les puedo decir chicos, porque tengo esa costumbre que me la tengo que sacar de encima, porque ustedes no son chicos, son adultos. Y algunos estamos a la par en edad. Entonces, ahí es diferente el contexto y la forma en que se relacionan las personas. Y bueno, acá les traje el gráfico del video, como para que sea más visible. A ustedes ahí tienen la situación social con las personas, el ambiente, las acciones y las relaciones. Y rodeando esa situación están lo que es el contexto. El lugar, el tiempo, las condiciones sociales, que todo eso influye en la situación. Como ejemplo, para que tengan en cuenta, les traje
el ejemplo de la pandemia por coronavirus. Es el contexto actual en el que estamos viviendo. ¿Sí? Y para eso me gustaría llevarlos a la actividad 4, ¿sí? Al proceso de investigación, y puntualmente a la etapa 4, la recolección de datos. Cuando uno investiga, ¿sí? Definió el problema, eligió las variables, planteó una hipótesis para investigar, una forma de, o sea, tiene que recolectar los datos para esa investigación. Bueno, si ustedes hacen memoria, en la actividad 4, aparte de la actividad, tenían una encuesta. ¿Se acuerdan? La encuesta de la vida cotidiana del coronavirus, donde ahí le realizaba una serie de preguntas en las cuales ustedes tenían que completar un casillero. Ahí las voy a llevar a la actividad siguiente, a la actividad 5. Fíjense, porque esta encuesta que les hice, que algunos tuvieron confusión cuando hicieron la actividad, es una encuesta que es cerrada, es un ejemplo de encuesta cerrada, porque a ustedes, en las preguntas que les hacía, les daba opciones para que respondieran. No les permitía que ustedes se explayaran, que hablaran libremente. Por eso es una encuesta cerrada, porque las preguntas son cerradas. Ustedes tenían que responder género, tenían que responder la edad, tenían que responder, pero dentro de ciertos parámetros que yo les había puesto. Bueno, fíjense, vamos un poco a las respuestas. El 100% de ustedes dijo que había cambiado los hábitos cotidianos a raíz de la existencia del coronavirus. Vamos a profundizar qué es lo que cambió. Fíjense, lavarse las manos, el 60% cambió el lavarse las manos, el utilizar más lavandinas y desinfectantes, o sea, cambiaron en cuanto a los hábitos de higiene. Redujeron la cantidad de saludos, los besos, los abrazos, redujeron las reuniones sociales, las idas al supermercado. O sea, fíjense que también redujeron la forma en que se relacionaban con nosotros. Porque no es lo mismo dar un abrazo, dar un beso, a que dar una mano a 1,5 metros de distancia. Y por último, frente a la pregunta de cuál había sido el impacto en la vida personal de cada uno de ustedes, casi el 100% consideró que entre mucho y muchísimo se había alterado la vida. Entonces, fíjense, el uso de barbijo. Si hace 3 años alguien hubiera dicho que íbamos a usar barbijo por la calle y para hablar con los demás, hubiéramos dicho que estaba loco. El distanciamiento social. Y en definitiva, todas nuestras actividades, nuestras conductas y las formas de relacionarse con nosotros han sido influidas por el contexto actual en el que estamos viviendo. Sin embargo, el contexto es algo que no lo vemos, pero está ahí. Es decir, aunque no lo veamos, el contexto siempre está. Como una frase para terminar esta clase. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y espero verlos en el próximo encuentro. Les mando un abrazo virtual enorme y nada más.